Estamos con el coach Carlos González de Puerto Rico, rival de Argentina mañana en cuartos de final. Primero te pido un análisis de lo que va a ser ese partido, cómo están para ese juego. Bueno, primero pues Argentina es un gran rival, un equipo aunque es joven, un equipo que viene con una serie de fogueos, de juegos de preparación para aquí. Alrededor de 10 partidos que habían jugado antes de llegar aquí. Nosotros hemos presentado un buen equipo defensivo. Creo que la experiencia de poder andar con parte del grupo del ciclo pasado nos ha dado la madurez para saber jugar el estilo de juego defensivo que se juega en FIBA. Y no espero más o menos que es un juego bien defensivo, bien físico. Así ha sido la dinámica en el torneo. Es un equipo de Argentina muy disciplinado en su juego ofensivo, donde su juego de pick and roll es muy activo, de muy buena lectura. Tenemos que ser nosotros muy disciplinados en el aspecto defensivo para poder contener esa acción. ¿Qué importancia le das a José Alvarado en tu plantel, en el esquema, en el equipo, hasta en el ambiente del equipo? José es nuestro único, ¿verdad? En el momento es el único jugador de NBA que tenemos en el programa. Su capacidad de anotar y de crear ventajas uno contra uno es nuestra fortaleza. No solo un jugador ofensivo, también es un jugador que de gran capacidad defensiva. Eso es lo que entiendo yo, que eso es su fortaleza en el juego, por eso está en la mejor liga del mundo. Y es un jugador que nos ayuda en ambos lados. Su energía, su intensidad, pues contagia al grupo. Un jugador muy importante para nosotros, pero no es solo, no debemos depender solamente de él. Creo que ha sido una parte que nosotros hemos tratado de implementar, que él sea dentro de su fortaleza y todas sus características de responsabilidad principal, pero no que recaiga toda la responsabilidad donde todo el mundo sea partícipe, y creo que hemos podido hacer esa distribución muy bien. ¿Qué tan importante es para vos esa distribución de 3 internos que has intentado poner en varios momentos, Piñeiro, Condit y Romero, dentro de lo que es este juego de defensa intenso, de jugar bien físico? Nosotros somos limitados en nuestro aspecto físico, ¿verdad? En las limitaciones físicas que tenemos en el país. No tenemos tantos jugadores con esas características de grandes, 6'7", 6'8", 6'9". Somos limitados. Entonces cuando le hablo por experiencia, ¿verdad?, que tuvimos en el ciclo pasado. Sí. Cuando jugamos con los grandes equipos de Europa, su característica principal es el tamaño. Jugadores en la posición de 3, de 6'8", 6'9", ágiles, que se mueven, que tiran de 3, que manejan la pelota, grandes que lanzan de afuera, que ponen la pelota en el piso. Entonces, nosotros no tenemos ese recurso. Los jugadores de nosotros son internos, básicamente, de ese tamaño, y hemos tenido que desarrollar y apostar a que jugadores como Piñero tengan que jugar de delantero pequeño. Por eso mismo, su tamaño, puede tener capacidad de defender a múltiples posiciones. No damos tanta ventaja. Entiendo que nosotros podemos regalar ventajas de tamaño en las posiciones de 1 y 2 si lo cambiamos por talento. En ese caso nosotros tuvimos a Tremont Waters, tuvimos a Alvarado. Son jugadores pequeños, pero ofensivamente son muy talentosos, y podemos regalarle ese tamaño en esas posiciones, pero en las posiciones de 3, 4 y 5 no podemos dar tanta ventaja, y es por eso que hemos tratado y hemos apostado. George Condi en Puerto Rico, cuando juega en mi equipo en la Liga de Puerto Rico, es el centro, y cuando llega a la selección se convierte en delantero fuerte, pero la historia en Puerto Rico ha sido así. Tuvimos un momento ahí que Piculín y Denis Santiago eran centros en el país. Cuando iban a la selección eran el 4 y el 5, Jerome Mincy era el 4 en Puerto Rico por naturaleza, y íbamos a la selección y utilizábamos detrás. Esa ha sido la historia de Puerto Rico, y hemos tenido que, cuando vamos a FIBA, ajustarnos por las limitaciones que tenemos de tamaño. ¿Qué te ha gustado de Puerto Rico en esta primera fase y qué buscas mejorar de cara a estos cuartos de final? No, sin duda la capacidad defensiva que hemos presentado en los partidos ha sido muy buena. Menos de 80, sin menospreciar a los oponentes, sé que no eran del mayor nivel, pero eran equipos que, especialmente Venezuela, que su juego físico, aguerrido, y no nos hemos echado para atrás con el juego físico, lo hemos aceptado, no nos hemos quejado, así que eso es algo muy importante. Ofensivamente todavía tenemos espacio para mejorar. El tiempo, ¿verdad? Aquí no es un torneo largo, entre más rápido tú coges el ritmo, eso es importante, así que
hemos tratado de poner algo ya que sea una base sólida o una estructura que sea la misma cada ventana, no importa qué equipo venga, que tengan una base que sea el mismo sistema. Luego se ajustan dependiendo del personal, y yo creo que dentro de este grupo la ofensiva pues ha fluido, obvio. José es una figura que no tenemos en todas las ventanas, que nos da más flexibilidad por su capacidad de anotar, su capacidad de vencer al contrario uno contra uno, de crear para los demás. Pero si me pregunta algo que estamos contentos por esa parte defensiva, que lo hemos hecho muy bien. Ofensivamente, pues ese yo pienso que es el área de nosotros tenemos que seguir mejorando en cuestión de ritmo y para poder competir al mayor nivel posible. ¿Te preocupa por ahí el 29% global en triples? No, nosotros creo que tenemos un grupo, hemos tenido grandes, muy buenos tiradores. Obvio, el juego del puertorriqueño culturalmente o últimamente, como somos un país que nuestro estilo como de baloncesto imita o se traduce a Estados Unidos, que eso es la tendencia hoy día del juego de 3 puntos, pues yo creo que eso es un reflejo de eso. Es muy difícil cambiar en 2 semanas una cultura de años. También nosotros no tenemos ese jugador interno ya de que toma la pelota y descansa. Podemos descansar ahí, que él cree uno para uno. Tenemos jugadores que son grandes, pero no es su fortaleza, porque su mayor fortaleza es el pick and roll, terminar, pegado a la pintura, pero no en movimiento, no cogiendo la pelota y creando su propio tiro. Lo pueden hacer si fuese pero no es el arma principal. Claro. Y el tiro de punto ha sido mayormente nuestro arma principal, pero no me preocupa, ¿verdad? Creo que esa es una de las partes que debemos mejorar. Hablabas de la identidad de Puerto Rico y de la identidad FIBA. ¿En qué punto crees que están en ese por ahí híbrido que por ahí están buscando? Entre un estilo y ese FIBA que por ahí le lleva a otra cosa. Yo creo que estamos en ese proceso. Creo que defensivamente hemos mejorado mucho para la adaptación de FIBA. Ofensivamente todavía nos falta, por eso mismo. Alvarado viene de NBA, muchas cosas que se hacen acá no se hacen en NBA. Claro. No tenemos los cuerpos para hacer las cosas que hacen en NBA. Tenemos varios jugadores que ahora están comenzando a ir más a Europa. Tuvimos un momento que tuvimos una escasez de jugadores jugando en Europa. Ahora ya Gian Claver, George Condit estuvo allá, Alfonso Plomer viene de jugar, Piñeiro estuvo por Turquía, Arnaldo Toro estuvo por Lituania. Tenemos jugadores que ya están jugando allá, que nos facilita la integración de esas conductas, ¿verdad? No quiero decir de europeas, ¿verdad? Pero sí, básicamente son conductas europeas. Y poco a poco lo vamos integrando y buscando el tiempo de experiencia que hemos tenido, ¿verdad? Participando con el siglo pasado en la selección, ¿verdad? Ese grupo ya lleva 4, 5, 6 años, ¿verdad? Algunos de ellos 6 años. Pues ese proceso yo creo que hemos madurado y hemos entendido de ese estilo. Yo creo que todavía falta más. ¿Verdad? Y algo que yo he dicho mi opinión, ¿verdad? Muy personal, que yo entiendo que nosotros los entrenadores en Puerto Rico no hemos tenido la oportunidad de dirigir en ese nivel de Europa, y creo que tenemos que hacer nosotros por cuenta propia, ¿verdad? Hablo por mí, irnos a preparar un poco mejor en ese nivel, en ese ambiente, no para jugar completamente como Europa, porque culturalmente no somos así, de esa manera, claro. Pero para poder identificar ese balance. Nosotros no podemos dejar de ser de quienes somos, esa es nuestra fortaleza, el estilo de juego esa es nuestra fortaleza, pero creo que podemos ajustarlo un poco más y buscar ese balance, que yo creo que es lo que ha conseguido Argentina, ese balance entre Europa y el estilo americano. Han conseguido ese between, ese entremedio, y nosotros tenemos que buscar ese balance. Estamos más en estilo americanizado, en nuestro fuerte, pero creo que podemos ajustar varias cosas del estilo europeo. Eso te iba a preguntar, ¿qué te gustaría adaptar? Si tuvieras que elegir 2 o 3 puntos de ese estilo europeo, de ese estilo FIBA, para lo que es el básquet. Nosotros somos, por decir, nuestros términos mayormente son en inglés. Nosotros jugamos mucho quick hitter, pero esas jugadas rápidas, claro, de acciones cortas y vamos directo a tirar, por decirlo así.
el estilo de europeo, dicen como mover el piso, mueven todos los jugadores para ir a su acción. Claro. Y eso conlleva una paciencia y muchas veces el estilo americano quiere, obvio, son más talentosos que lo que hemos podido ser, ¿verdad? Los demás a nivel mundial, obvio, sin contar ahora lo que está surgiendo nuevo, Jokic, Luka, whatever. Pero yo creo que nosotros tenemos que buscar esa paciencia y no ser tan siempre, especialmente en el momento de ejecución final, tenemos que ser más pacientes en ese aspecto y yo creo que es algo que tenemos que nosotros los entrenadores seguir trabajando, aprender mejor de esas situaciones y yo creo que ese sería lo ideal. ¿Lo están buscando también en categorías formativas o por ahora llega desde las mayores? Ahora mismo que comenzamos, ¿verdad? Yo comencé aquí como entrenador principal. Es una de las cosas que hemos hablado con el presidente y tratar no es que yo quiera mandar, por decirlo así, no. de lo que se debe hacer, pero yo creo que debemos tener una base y se nos ha hecho bien difícil poder hacerlo uniforme. Todos los equipos tienen sus características y como lo mismo, yo puedo tener a George Condi y a Ismael Romero y puedo hacer una estrategia con ellos. El de 17 años, el más grande, mide 6'4". Claro. Que no va a ser nunca un poste, ¿verdad? Eventualmente puede ser un 2, un 3. Quiere decir que él no puede hacer lo mismo que nosotros hacemos. Pero tenemos que hacer una base que sea similar para el desarrollo, que eventualmente ellos se desarrollen de esa manera. Pero el problema es lo mismo. Trabajamos para que él tenga esa idea, pero la idea del joven es irse a Estados Unidos, claro, a colegio, a donde su desarrollo es más individual, el que más la anote, el que más brinque, corra, etc. Y como que estamos en ese, ¿qué hacemos? Tú sabes, estamos en ese entre 3 y 2. Y hoy día ahora con el dinero que están dando en la universidad, de cómo uno compite con esos jóvenes. A veces tú los tienes esos jóvenes un mes y vamos a jugar el torneo que sea y se van nuevamente. Claro. Y así que es bien difícil ese proceso y estamos bregando en ese proceso, tratando de poder aportar lo mayor posible, pero nos falta, yo creo que tenemos un largo espacio para mejorar en ese aspecto. Sacando la búsqueda de ir por la Americana, por el campeonato y demás, ¿con qué objetivo llegaste ahí, a este torneo? La vez pasada cualificamos al cuarto final, perdimos con Estados Unidos por un punto. Honestamente en Puerto Rico, ¿verdad? Como sabemos, el baloncesto es el deporte principal y nosotros, si no es primero, claro, fue un fracaso. Aún así, sin tener el talento, todo el mundo espera. Sí. No digo que todos vengan con la misma intención, ¿verdad? Con la misma idea, pero yo creo que nuestra meta principal es llegar a los últimos 4. De ahí para adelante, pues yo pienso que a quien toque el macheo, etcétera, pero yo creo que esa es nuestra principal meta, es llegar a nuestra primera meta es cualificar a la semifinal. Ahí pues ya Dios repartirá la suerte. Te hago la última. Si tuvieras que elegir 2 claves para ganar la Argentina. La disciplina defensiva. Es un equipo que su ataque es bien balanceado y no hay alguien específico. Y su lectura en el pick and roll es bien dinámica, donde es difícil predecir quién va a ser el atacante, porque no es el atacante, la amenaza no viene solo del balón, claro, viene de los jugadores sin el balón también. Y esa parte tenemos que ser bien disciplinados, pues no tenemos 2 semanas para prepararnos para ese partido, básicamente un día. Y esa lectura tiene que ser bien disciplinada. No podemos tener dudas de quién le toca. Tenemos que ser sharp en esa lectura. Y eso para mí es lo más importante. Si nosotros podemos controlar, ¿verdad? Porque no es imposible detenerlo, pero controlar esa acción, vamos a tener buena oportunidad. Excelente.